en sus manos, porque a final de cuentas lo que voy a hablar es su palabra de Él y no la mía. ¿Cómo los vamos a alcanzar juntos? Dice en Filipenses 1, 27, en parte B dice: sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Así es que el Señor sabrá que seguimos firmes en un mismo propósito. Como iglesia tenemos un propósito. ¿Cuál sería nuestro propósito como iglesia? Exacto. En medio de eso, de que la comunidad nos conozca, es alcanzar a otros, que creo que es uno de los principales, del principal mandamiento que nos dejaron como comunidad de iglesia, que es ir y hacer discípulos. Así es que esa es una manera que nosotros tenemos como iglesia de identificarnos. En Filipenses 1:5 dice: porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Nosotros tenemos que anunciar las buenas noticias. Cuando tenemos una buena noticia, híjoles, nos falta lengua para anunciarla, ¿no? Nosotros tenemos las buenas noticias. Nosotros estamos escuchando las buenas noticias. Las buenas noticias es la palabra de Dios. Es que Él nos ha salvado, que Él es nuestro Salvador Jesucristo. Esas son las buenas noticias. La mala noticia sería que si no lo aceptas, pues va a estar otro lado. Así es que nosotros somos dueños de las buenas noticias. Ahora, nosotros como dueños de las buenas noticias tenemos que repartir. Ese es el punto. 7 maneras de colaborar y participar con otros creyentes a alcanzar a nuestros amigos. ¿Sí? Nuestros amigos es cualquier persona, ¿sí? Nuestro prójimo, incluso nuestro enemigo. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo de una manera con 7 puntos, ¿sí? El primer punto sería los hermanos en oración. Como comunidad nosotros tenemos que mantenernos en oración. Mencionaba bien Rebe que pues todos hemos estado orando por sus hijas. Claro que sí. Todos estamos orando por ellas porque el Señor escucha la oración, por algo es. Pero también es para que el hermano o la hermana esté consciente que tiene una comunidad alrededor, una comunidad del Señor. El Señor está obrando a través de la comunidad para que tú sepas físicamente, en tu mente y en tu corazón, que está obrando en tu vida, que está obrando en tu situación. Entonces es por eso que es importante la situación. En Colosenses 4:3 dice: oren también por nosotros. Aquí Pablo está pidiendo que oren por ellos porque están encarcelados, ¿sí? Pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje, ¿sí? Pablo estaba encarcelado precisamente por anunciar el mensaje de Jesucristo. Y en este caso está pidiendo a la iglesia de Colosenses que pidan a Dios que los liberen para que ellos puedan seguir anunciando libremente el mensaje. Ese era su pedimento. Su pedimento no era, ay, pues que salga yo de la cárcel, ¿no? Para estar libre. Su pedimento era poder salir para anunciar libremente el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que salir. Colosenses 4:3. Gracias. Nosotros tenemos que salir, sentirnos con la libertad de anunciar el Evangelio. Tenemos la libertad física. Ahora, asumamos nuestra libertad anímica, nuestra libertad de conciencia para poder anunciar el mensaje del Señor. Y como hermanos, nos mantenemos en oración unos por otros. La acción a seguir en este punto sería hacer una lista de peticiones de oración de nuestro grupo. Ya lo hacemos y bueno, gloria a Dios por eso. Creo que ha servido, creo que los hermanos y hermanas nos mantenemos en oración. Y sí es importante que en algún momento que tengamos una oración urgente, no nos esperemos algo, ¿no? O sea, el domingo es chance y se soluciona en este tiempo. No. En ese momento, gracias a Dios por la tecnología ahora, ¿saben qué, hermanos? Necesito que oren por mí en este momento por esto. Yo, por ejemplo, luego veo y escucho y oro las oraciones que pide Ale, las que pide Rebe, las que piden los hermanos en algún momento, ¿no? Entonces sí es importante eso, que no lo perdamos. Gracias a Dios ya lo tenemos.
¿sí? En el número 2 sería, entendamos los intereses comunes. En 1 Corintios 9, 22, 23 dice: cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Hacerse y comportarse como uno de ellos no quiere decir que haga las cosas malas, ¿sí? Quiere decir, ¿sí?, que tú eres, por ejemplo, una persona común y corriente. Viene una persona que tiene un contexto de vida muy elevado, vamos a decirlo, intelectualmente. Yo me tengo que hacer a la persona para que me entienda lo que le voy a decir, ¿sí? Ese es el punto. No quiere decir que me voy a hacer como la persona para hacer las mismas cosas que ellos. Entonces, ese es el punto. Tenemos que entender que nos vamos a hacer como ellos, pero no vamos a hacer las cosas malas, ¿sí? Vamos a entender su contexto y su manera de vida, su manera de ser. Si bien Jesucristo iba y comía con los publicanos, ¿sí?, comía con los publicanos para poder anunciarles, no les iba a anunciar desde otro lado, les iba a anunciar donde ellos estaban y con lo que ellos vivían, ¿sí? Y esa era su manera. Así es que entendamos a las personas como nosotros. A veces queremos que la persona sea como nosotros. No podemos ser, ¿sí? La persona no va a cambiar, es su contexto de vida. Hay chavos que son lo que se les llama chavos banda, ¿no? Que visten con sus pantalones de una manera, su chamarra de determinada manera. Incluso a veces hasta su lenguaje es de determinada manera. Y a veces tienes que hacerte para que vayan entendiendo el mensaje como ellos lo entienden, ¿sí? No te vas a poner a hablar en un contexto intelectual con un chavo banda, ¿verdad? Tienes que aprender a hacerte a la manera, pero para poder llevarlos a la bondad, para llevarlos al camino del Señor. Ese es el entendido, ¿sí? La acción que tendríamos que seguir en este caso es descubrir los intereses comunes. ¿Qué interés tiene una persona? A una persona le puede interesar el deporte y a través de eso puedes llegar con él, ¿sí? Le puede interesar el arte, a través de eso puedes llegar con él. Le puede interesar los animales, no sé, algún interés que haya en común. A través de eso puedes llegar. El Señor es el Señor de la creación, ¿no? Así es que tú puedes llegar, a través de toda la creación, puedes llegar a las personas. Las personas somos totalmente diferentes, gracias a Dios, ¿no? Imagínense, iguales a Leticia, todas no. No. El punto 3 sería, reguemos amor, ¿sí? Dios es un Dios de amor, es un Dios de amor. No es un Dios de venganza, no es un Dios de odio, no es un Dios justiciero en el sentido de la justicia humana, ¿sí? No, es un Dios de amor y por amor obra de determinadas maneras, aunque algunos lo consideren castigo, ¿sí? Pero en realidad Dios obra por amor, ¿sí? Para empezar, tenemos grandes noticias que compartir en el mundo, que son las noticias del amor de Dios, ¿sí? Él nos está salvando. Esa es una de las noticias, y lo hizo por amor. Entregó su vida por amor. Anunciamos las buenas nuevas por gratitud al Señor, pero también por amor al Señor, ¿sí? Hacemos esto porque la Biblia dice que Dios es amor. Dice, y la palabra es verdad, ¿sí? En Juan 1:4 aquí dice, Dios es amor. Porque el cariño que les tenemos, nos deleitamos a compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Eso está en primera de Tesalonicenses 2:8. Por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Nosotros cuando compartimos el Evangelio, estamos compartiendo nuestra vida también.
Cuando hacemos reuniones, cuando hacemos una celebración, cuando hacemos un acompañamiento en un momento de dolor muy fuerte, lo hacemos por amor, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor nos manda, obrar con amor, porque Él es amor. Así es por eso que en Tesalonicenses dice esto. Y en 1 Corintios 5:12 dice, a mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia. Así de sencillo. Yo no puedo juzgar a la gente, ¿sí? No puedo juzgar absolutamente a nadie. Solamente me debo de comportar con amor. Porque Dios en realidad es eso. ¿Cuántas veces he visto a cristianas juzgar a los hermanos de otra iglesia o a los que son inconversos? Juzgándoles de tal manera muy dura en realidad. Juzgándolos como si ellos fueran juez, como si fueran Dios. El único que está para juzgar es Dios. Y a nosotros se nos mandó a amar, no a juzgar. ¿Sí? Porque al final de cuentas el mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo, así como a ti mismo, no dice juzgarás a tu prójimo. ¿Sí? Dice, amarás a tu prójimo. No puedes juzgar, ni debes de juzgar, porque así serás juzgado. Así es que con la vara que mides serás medido. Así es que tengamos cuidado con eso, ¿no? Así es. La acción a seguir en este caso sería, ora y pídele a Dios que te dé un amor más profundo por los demás. Aunque a veces sea bien difícil amar a los demás. ¿Sí? Sabemos que a veces cuesta mucho el trabajo amar a los demás. Sin embargo, Dios nos manda a hacer eso. Nos manda a hacer eso y por eso es que tenemos que aprender a amar. No es fácil. A veces pensamos que estamos amando, pero en realidad estamos juzgando o estamos odiando o estamos vengando. Estamos haciendo acción de venganza y de justicia humana. Así de sencillo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si no, entonces, los vuelvo a repetir, seremos medidos de la misma manera. En el número 4 dice, muestra tu historia. En 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que nosotros somos linaje escogido, no sé por qué, vuelvo a repetirlo. ¿Sí? Somos linaje escogido. A nosotros nos escogió Dios. ¿Sí? Nos llamó, nos tocó a la puerta, nos tomó de la mano, nos hizo entender, nos abrió la mente, los ojos y los oídos. ¿Sí? Somos linaje de Él. Y como tal, tenemos que proclamar lo que somos gracias a Dios. ¿Sí? Nosotros somos por Él, no Él por nosotros. Hay gente que dice, no, bueno, pues es que si crees en Dios, pues por eso existe. No, Dios existe tal cual, aunque tú no estés. ¿Sí? Así de sencillo. Nosotros tenemos muchas historias, cada quien tenemos nuestra propia historia. Y es importante que a la persona a la que tú te vas a acercar a hablarle de Dios, le vas a empezar a hablar de ti, de lo que Dios hizo contigo. Esa es una manera de acercarse a las personas. ¿Sabes qué? Te voy a contar una historia. A la gente le encantan las historias, ¿sí? Si no es que los chismes. Pero bueno, vamos a tomarlo como historia. Pero te voy a contar una historia verídica. Y la historia que yo te voy a contar es grandiosa y es verídica. Esa historia es mi historia y te la voy a contar. ¿Sí? Y tú, todas tenemos una historia. Y es maravillosa en cuanto nos convertimos al Señor. No te voy a contar y te voy a dar santo y seña de todo lo mal que viví. Te puedo decir algunas cosas, porque no tiene importancia. La importancia la tiene a partir de que me convertí al Señor. ¿Y por qué me convertí a Él? ¿Sí? El tiempo que tú debes de ocupar es
¿por qué te convertiste al Señor? Te puedo contar mi contexto anterior, pero me voy a llevar más tiempo en contarte el nuevo. Y ese nuevo es la historia más maravillosa que te puedes contar. Es tu historia de vida y en cuanto te has convertido al Señor. Los que nacieron en el Señor, qué padre, ¿no? Sin embargo, también tienen un camino y tienen una historia, ¿sí? Yo conozco a personas que nacieron en el Señor, su vida siempre ha sido una familia cristiana. Sin embargo, también tiene una historia muy interesante, ¿sí? Así es que nosotros podemos contarla. La acción que podríamos tener en este punto es escribir nuestra historia. Escribámosla. Podríamos hacer un libro, no sé, ¿no? De historias. Está este libro, ¿cómo se llama, Liz? En donde todos nuestros hermanos anabautistas cuentan una historia. El espejo de los mártires, ¿sí? Ellos cuentan, bueno, no precisamente ellos, pero cuentan la historia de cada uno de los hermanos que sufrieron persecución en su tiempo y cómo se mantuvieron firmes hasta la muerte del Señor, hasta la muerte física, que después sabemos a dónde fue. Sin embargo, nosotros también nuestra historia es interesante y es importante, porque eso va a hacer que otras personas, que nuestros amigos, a las personas que nosotros le demos el testimonio, puedan experimentar una historia semejante. Así es que, pues, escribamos nuestra historia. Yo creo que sería bueno que a la semana que viene trajéramos nuestra historia escrita. Digo, no vamos a hacer un libro, ¿verdad? Cada quien, sino que vamos a poner una pequeña historia. Y eso es importante. Creo que sería muy interesante como iglesia que pudiéramos escribir. Así es que, pues, ese es un reto para la semana que viene. ¿Mande? Sería bueno para el convivio también. Sería bueno para el convivio que lo hiciéramos. Bueno, pues entonces, la semana que viene las traen, las organizamos y lo hacemos para el convivio. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué dijeron? ¿Sí? Sí. Okay. En el punto 5 dice, amigos de verdad, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Eso está en Romanos 12:16. En Lucas 5:29 dice, Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Acordémonos que los recaudadores de impuestos eran los menos queridos, ¿sí? A final de cuentas ellos eran los que recaudaban el impuesto para Roma y la mayor parte de ellos eran judíos, o sea que eran como traicioneros a su propio pueblo. Sin embargo, ellos necesitaban del Señor también. Gente que podría creer que no, pero que también. Levi es un ejemplo muy importante en este aspecto. Puede decirse que es el representante de ellos, ¿sí? Y Jesucristo allí estaba con ellos. Aunque fue juzgado por eso, fue juzgado Jesucristo por haber comido con ellos, porque al pueblo se les consideraba como traicioneros. Sin embargo, Jesús estaba tratando de ser amigo de verdad. Ten por seguro que la mayor parte de sus seguidores lo traicionó, ¿sí? La mayor parte de sus seguidores de Jesucristo lo dejó solo, al final de cuentas. Sin embargo, muchos de ellos estuvieron ahí con él. Muchos de ellos no lo negaron. Estuvieron hasta el último en la cruz, ¿sí? De una manera anónima, pero ahí estuvieron, ¿sí? No, Jesucristo estaba actuando como un amigo de verdad. Y así es como nosotros debemos actuar. Con las personas que conocemos, con nuestra familia, ¿sí? Porque además de ser nuestros hermanos, nuestros primos, sobrinos, suegros, debemos de actuar como amigos. Debemos de actuar de esa manera. Y como amigos, me voy a reunir contigo en tu propio contexto para hablarte de las buenas nuevas, ¿sí? No te voy a juzgar. Voy a compartir contigo la comida que tú comes, ¿sí? Es como, por ejemplo, ayer venía en el camión y una señora venía con sus bolsas, una viejita y todo eso, ¿no? Y dice, ay, no, es que la güerita, dije, cara, ¿quién? Era yo. No, es que están mis bolsas ahí. Oh, no se preocupe, señora, yo aquí se las cuido. Haga de cuenta que Dios se las está cuidando, ¿no? Entonces, le digo, Dios le está bendiciendo, así es que no se preocupe.
siéntese usted, yo le cuido las bolsas, ¿sí? Y en eso iba la recepcionista de la empresa, iba en el mismo pecero, y se me quedó viendo. La recepcionista es sumamente grosera y prepotente. Y se me quedó viendo cómo estaba yo actuando con la señora. Y ya después otras señoras se pusieron a platicar, son las señoras humildes del pueblo, ¿sí? Que no tengo por qué en ningún momento comportarme de diferente manera más que como una amiga. Yo estaba actuando como una amiga, porque Dios me mandó a hacerlo así. Que a veces te cuesta trabajo ser amigo y ser amiga, sin embargo tienes que ser. ¿Sí? Seamos amigos, y con las personas que tenemos cerca, seamos amigos de verdad. ¿Sí? Actuemos de verdad. La acción a seguir en este caso es llevar a tu amigo a tu grupo pequeño. Eso es bien importante. Los grupos pequeños en determinado momento son tan importantes que yo soy una prueba de que eso es muy importante. Yo la primera ocasión que asistí a un grupo de iglesia fue el grupo de mujeres, que estamos hablando de un grupo pequeño, era el grupo de mujeres. Y yo fui a una fiesta. Era un libro que según íbamos a estudiar y resulta que era la fiesta de Navidad. O sea, así es que yo llegué a la fiesta. De tal manera que el Señor en ese momento me convirtió y yo no supe ni cómo. Así de sencillo. Estaban hablando de lo que el Señor había hecho en las vidas de cada una y yo leí el testimonio de lo que el Señor estaba haciendo con mi hija para mí. Entonces, los grupos pequeños son bien importantes. Puede ser que nada más vaya una sola ocasión esta persona. Sin embargo, esa ocasión es importante para que esa persona se convierta, porque el Señor obra. ¿Sí? A final de cuentas ya llevaba el Señor largo camino conmigo, nada más le faltaba el punto final. ¿Sí? Le doy gloria a Dios por eso. Le doy gloria a Dios por ese grupo de mujeres, por esa pastora que estaba en ese tiempo, Ofelia, muy querida por mí, por las hermanas que estaban allí, Chenti, Caro, que es la que me llevó, otras hermanas, porque pues, ya no están, pero le doy gloria a Dios por ese tiempo, porque lo recuerdo con tanto amor. Y a esas hermanas las amo de tal manera, porque el Señor me reunió con ellas para poder verlo. Entonces le doy gracias a Dios por eso. Así es que planifiquemos una fiesta en nuestra casa, en una pequeña reunión, una pequeña comida, no sé, de traje que no se saca. Y si no tiene, pues no importa, un cafecito, unas galletas, ¿sí? Planifiquemos una pequeña reunión, ¿sí? Con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia. ¿Qué está pasando en nuestra familia? Oigan, hermanos, vamos a reunirnos, vamos a platicar, les voy a platicar una historia muy bonita, ¿sí? Vamos a reunirnos con gente que no conozca del Señor, pero sin embargo que sabe quién es, ¿sí? Sería muy bonito, ¿no? Poder hacerlo con 1, 2, 3 amigas. Se toman el cafecito para chismear, pues mejor para dar las buenas noticias, ¿no? Así es que hagamos eso, llevemos a un amigo, a un grupo pequeño, o organicemos algo en nuestra casa, de tal manera que podamos acercar a esas personas al Señor. ¿Sí? Como lo mencioné antes, hagámonos como ellos, ¿sí? No las cosas malas, sino como su propio contexto de vida para que te puedan entender. Eso es lo importante. En el punto 6 dice, nuestro Dios actuará. Así es. Ya les contamos nuestra historia, nos estamos haciendo nuestros amigos, los invitamos a una reunión y como bien lo hizo conmigo el Señor, Él actuará y Él actúa en mi caso, ¿sí? El Señor lo va a hacer así. Tú haz lo que tienes que hacer y el Señor actúa. Dice Mateo 9:29 que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Tengamos fe en el Señor. Nosotros hagamos y el Señor actuará, ¿sí? Es como decía mucho mi mamá. Dios provee y siempre proveyó. Siempre proveyó. Nunca nos quedamos sin comer. Nunca nos quedamos sin salud. Nunca nos quedamos sin nada de lo necesario que necesitamos. Nada. ¿Sí? Así es que el Señor proveerá. Y yo lo estoy viendo, yo lo he visto hoy, ¿sí? Yo me quería ir del trabajo y el Señor me regresó. Y ahorita el Señor me está proveyendo. Gloria a Dios.
me está sacando de todas las broncas que tenía y ahorita estoy pues ya empezando a solventar otras cosas que pensé que no iba a poder ser. Le doy gloria a Dios por eso. Mi tratamiento, todo eso imparable, entre comillas, porque fue lo que el Señor me dio para poder pagar. Le doy gloria a Dios por eso, porque en realidad Él fue el que me regresó. Así es. Así es que tengamos fe en el Señor. Lo que nosotros hacemos, el Señor ya le queda la obra. Así de sencillo. Y la acción a seguir es que no nos rindamos. No nos rindamos por ninguna persona. Puede ser que sea difícil, ¿sí? La persona puede ser difícil. No vas a estar ahí duro y duro y duro. Vas a estar orando por ella. Así es. ¿Sí? No vas a estar diciendo a la persona, te vienes y cree en Dios y órale te vas a convertir. Entonces, no. Vas a estar orando por ella. Nunca dejes de orar. Nunca dejemos de orar. Hay muchos testimonios de personas por las cuales nunca se dejó de orar y llegaron a los pies del Señor. Después de haber estado en lo más terrible que podrían haber estado, ¿sí? Llegaron a los pies del Señor y alabando a Dios. De tal manera que su testimonio incluso es muy fuerte. Así es que no nos rindamos, sigamos orando. Sigamos en determinado momento hacerles ver que seguimos orando por ellos. Estoy orando por ti. Que Dios te bendiga. ¿Sí? Él sabrá que tú estás en tus pensamientos y que está en los pensamientos de Dios. ¿Sí? Así es que no nos rindamos. En Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es muy difícil para la gente que crea en algo que no se ve. ¿Sí? Incluso para nosotros también, a veces caemos en ese pecado de no creer que de verdad va a suceder algo. Creamos de verdad, con convicción, con fe. Perdón. Hagamos las cosas y Dios obrará. Perdón, ¿qué capítulo es? Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Una ocasión me acuerdo de Ofe en una reunión que tuvimos un convivio ¿se acuerdan? En la biblioteca. Y llegó muchísima gente, de verdad, se llenó totalmente ahí. Y le dije a mi pastora en ese tiempo, oye, no va a alcanzar la comida. Mucha gente. No te preocupes. De verdad, y yo todavía con esa incredulidad de recién convertida, ¿no? Y a final de cuentas, sobró. Los panes y los peces, sobraron. Así entonces dije, bueno, wow, ¿no? ¿Cómo me quedó eso tan grabado? Que dije, bueno, pues sí, Dios obra, Dios obra. Y así es, siempre el Señor va a obrar. Como en Lucas 5:20 dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Así es que el paralítico, obviamente, se mantiene, ¿no? Eso lo dijo precisamente por los fariseos que estaban ahí juzgando, ¿verdad? Pero a final de cuentas, levántate y anda. ¿Sí? Y la fe de sus amigos, porque unos amigos fueron los que llevaron al paralítico a Jesús, con la fe de que él se iba a aliviar. Los amigos son los que lo llevaron con Jesús. Y él lo sabe. Eso es lo que nos toca a nosotros, hacerlo de los amigos. Llevarlo y verlo por dónde lo íbamos a meter, así sea por el techo, lo llevaron ante Jesús y fue aliviado y fue salvo. Así es que nosotros, si somos amigos, tenemos que actuar de esa manera, ¿sí? En el número 7 dice, obra como Cristo. Pueden decir muchos, ay, ¿cómo le hago, no? Para eso tenemos que conocer al Señor, ¿verdad? Tenemos que saber cómo obra. Pero en realidad siempre tienes que ver un punto bien importante. Obra con amor. Así es como obraba Jesús, con amor. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? En el nombre del Señor Jesús le damos una ofrenda a una persona. En el nombre del Señor Jesús
ayudamos a otra persona. En el nombre de Jesús oramos por el hermano Gerardo porque estuviera bien. En el nombre del Señor Jesús oramos por el pastor para que obtenga el líquido que necesita, ¿no? Obramos, en el nombre del Señor Jesús obramos, ¿sí? Y todo lo hacemos con obra y con palabra. Estamos orando también. Así es que, como dicen en Primera de Tesalonicenses 4:11 al 12, procuren vivir tranquilos y en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como les hemos encargado, para que los respeten los de afuera. Así es que tenemos que trabajar con los asuntos que tenemos nosotros, ¿sí? Tenemos un asunto en las manos, tenemos el asunto de, no sé, que del hospital, que vamos y ofrendamos café y pan, que por cierto tenemos que verlo. Obramos con el hermano que en algún momento tiene una necesidad, ¿sí? Obramos de determinada manera, como el Señor nos manda para que nos vean allá afuera. Porque si nosotros obramos equivocadamente, allá afuera también nos ven. Sí, claro. Y entonces, nosotros no estamos siendo unos buenos testigos del Señor. Estamos siendo el contrario. Estamos obrando al contrario. Así es. Y entonces, déjenme decirle que qué pena me da muchas de las veces cuando hay personas que son inconversas y me dicen, uy, no, es que este hermano que dice cristiano me hizo esto y esto, y además hace esto, o sea, cosas terribles. Qué pena me da vergüenza, la verdad. Pero también me da tristeza por el Señor, pero también me da tristeza por la persona, porque sé que me da tristeza, a pesar de que diga que es cristiano, ¿sí? El mismo Señor dijo, muchos me van a decir Señor, Señor, y no van a estar conmigo. Así es. Entonces, obremos como el Señor. Procuremos obrar como el Señor. Sí, nos llegamos a veces a equivocar, sin embargo, por eso es que el Señor nos pide que pidamos perdón, ¿sí? Y la mejor acción que podemos tener para poder hacer lo que el Señor nos manda con nuestros amigos es decirle al Señor, úsame conforme a tu voluntad. Pero yo también le agregaría, y hazme entender, ¿sí? ¿Por qué me estás usando? ¿Para qué me estás usando? Claro. ¿Sí? Así es que, digámosle al Señor, úsame, aquí estoy, ¿sí? Para muchos es difícil, porque no quieren soltarse al Señor. Sin embargo, cuando tú te pones en manos del Señor, el Señor obra maravillas, ¿sí? El Señor va a obrar maravillas en la vida de tu familia, va a obrar maravillas en la vida de Ale, en su trabajo, en su cuerpo, en sus problemas que tiene, en la vida de toda la familia de Rebe, que es tan grande, también está obrando el Señor, ¿sí? En la vida de Tere, que está obrando con sus nietos y todo, ella está viendo todas las maravillas que el Señor está haciendo. Con Conchita, que está aquí a pesar de todo lo que en algún momento tiene que luchar. Para mí Conchita es una manera de decirme admirable. Así es. El Señor es admirable en Conchita, ¿sí? Por ese ánimo que a pesar de cómo está, aquí viene. Le doy gracias a Dios por su vida de Conchita, por su vida de Romeo, por su vida de Chenti también, que ahí viene con el bastón, pero ahí viene, ¿sí? Por Liz, que a pesar de que está en un ambiente que es, vamos a decir, bélico, está luchando por las mujeres, ¿sí? Por ustedes, hermanos, que también están como familia, que tienen atrás también un contexto religioso fuerte, que es contrario en algún momento para ustedes, están luchando por el Señor. Para Reina con su trabajo, con todo lo que tiene que hacer en su familia, para todos los hermanos que están fuera y que ahorita no están aquí, para el pastor que viene desde quién sabe cuándo y ahorita le está tocando hacer peregrinación en camión. El Señor obra de esa manera. El Señor nos está usando y nos está enseñando. A mí me está enseñando. Híjole, son unas lecciones que el Señor, yo le digo al Señor, déjame tantito porque ya siento lo tupido, Señor. ¿No? Pero le doy gloria a Dios por eso. Porque el Señor está obrando en mi vida
y el Señor es el que está tomando las riendas de mí. Así es que, ¿qué le podemos decir al Señor? Úsame, úsame. Así es que vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo. Señor bendito, gracias te doy por usarme, Señor. Gracias te damos por usarnos en todo momento, Señor, para tu obra. Porque tu obra es buena y porque tu obra es maravillosa, Señor. Porque tu obra es grande, Señor. Porque tu obra está más allá de nuestro entendimiento, Señor. Bendícenos en todo momento, Señor, como iglesia, como hermanos, Señor, como amigos, para que nosotros podamos, Señor, siempre mostrar el amor que tú estás regalando, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en todo momento en que nosotros estamos a punto de caer, muestras tu gran amor y tu gran poder. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a nuestros hermanos. Bendice a la comunidad alrededor, Señor, para que lo que vean en nosotros sea el rostro del amor que tú tienes, Señor. El rostro del poder que tú tienes, Señor, para obrar en todo momento, Señor, y en toda vida. Gracias te damos, Señor, por tu salvación, porque es lo máximo que tú podrías haber dado, Señor, y lo diste por amor. Gracias, bendito Señor. En nombre bendito de nuestro Señor Jesús, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Y en todo momento te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos en su casa, en su familia, en su trabajo, Señor. En su vida, Señor, en su cuerpo, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.